Son sensoriales. Ese cortecito, ¿Qué? Man, ya me corto el cabello. ¿Mochila? Doctor, los mapas mentales eran hasta hoy, ¿verdad? Hasta el 9. Ah, ¿no era hasta hoy, doctor? Yo ya se lo envié. Uy, yo que amanecí hasta las 3. Doctor, ¿a dónde subimos los links? ¿A dónde subimos los links? A mi correo. Ah, y a ya. mi enlace, mi correo. Yo pensé que era hasta hoy. No me les pillan, ya. Todos 9 es sábado, sí, ¿no? Sí. 9 es sábado. Sí, 8, el 8, porque el 8 es viernes. No, todavía no amanecí hasta las. Doctor, yo le dije, ya fue. Así esto está bien, tengo que resumirme. No, está bien. Es que eso es lo que apareció en la página, está bien. Doctor, ¿el mapa se presenta hoy día? No, hasta el 8. No, pero ¿tenemos que exponerlo? No, Solo enviarlo. solo enviar. Yo lo voy a revisar. Listo, está genial. Traducirlo y esquematizarlo. Gran negativo. Traducirlo y esquematizarlo de manera que lo puedan usar sus compañeros. Entonces ya lo pueden usar en español más fácil. La función somatosensorial y dolor. Bueno, entonces, Claro. organización y control de la función somatosensorial. Para entender el dolor tenemos que entender entonces la función somatosensorial o la vía somatosensorial, porque a través de esa vía también se percibe el dolor. Entonces es importante recordar que esta vía somatosensorial está diseñada para llevar al sistema nervioso central información del tacto, temperatura, posición, dolor, relacionado con estructuras profundas y superficiales del cuerpo. Hay una teoría del dolor que dice que estos corpúsculos o estos receptores de temperatura y de tacto están implicados en la conducción del dolor. La teoría del patrón propone que no son receptores específicos, sino otro tipo de receptores, los mismos receptores que perciben estas sensaciones de tacto, temperatura, que también están implicados en la percepción del dolor. Entonces, los receptores sensitivos para la función somatosensorial constan de pequeñas terminaciones nerviosas en la piel y tejidos del cuerpo. Habían receptores de sensibilidad en el folículo piloso, habían terminaciones nerviosas libres, pasivas, Meissner, Maker, Meissner, Maker, Massini, terminaciones nerviosas libres, terminaciones en los folículos pilosos. Hay una que me acuerdo. Hay 2 o 3 millones de neuronas sensitivas que liberan una corriente constante de información codificada. Solo una pequeña porción de esta información llega a la conciencia. Es cierto, porque miren, en todo momento estamos percibiendo sensaciones con el tacto, en nuestros pies, la fricción de nuestra ropa, ¿verdad? La presión atmosférica, el peso de nuestras extremidades contra la silla, contra las mesas, ¿no? La presión con la que estamos sosteniendo un instrumento, nuestros alimentos. Entonces, en cada momento, incluso una brisa fuerte, ¿no? Un cambio de temperatura, una proyección del sol sobre nuestra piel, todo eso va a cambiar la sensación, o las neuronas sensitivas, afectan a las neuronas sensitivas. Entonces, imagínense, 2 o 3 millones de neuronas con una información gigante sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos conectan estos receptores con el ambiente. Pero todo eso, solo una pequeña proporción, finalmente uno es consciente, ¿no? Mientras tanto, de manera inconsciente se pueden regular algunos aspectos de la atención.
respiración, etc. Pero a veces para hacer conciencia de esas sensaciones necesitamos de alguna manera enfocar nuestra atención en determinada porción de nuestro organismo para percibir esa sensación mucho más evidentemente. Casi toda la información aporta estímulos esenciales por una amplia variedad de mecanismos reflejos autónomos que nos mantienen vivos y manejan nuestro funcionamiento. Obviamente, porque miren, si no tendríamos esa capacidad de percibir el calor o el frío, no buscaríamos abrigo, ¿no? Que es una conducta, sobre todo para protegernos del frío o del calor. Entonces, hay reflejos autónomos que también corresponden, por ejemplo, a la sudoración, ¿no? Porque sin necesidad nosotros de preocuparnos, un aumento de temperatura en el ambiente podría provocar esta respuesta de sudoración, ¿no? para poder manejar, por ejemplo, la temperatura que vamos a hablar en el último capítulo de este libro. Es así entonces cómo se vincula esta función somatosensorial con estas terminaciones que van a llevar también a la sensación del dolor. Entonces, aquí por ejemplo, están las terminaciones como parte de la primera neurona o neurona de primer orden. Luego en la médula está el cuerpo de la segunda neurona y la función es llevar esa sensación del dolor hacia el tálamo, ¿verdad? Y ahí en el tálamo justamente es el cuerpo de la tercera neurona que ya se encarga de la integración y llevar esta sensación, esta percepción, este impulso eléctrico que comienza en el receptor y aquí hacer la interpretación de qué cosa es ese impulso eléctrico. ¿Es calor? ¿Es frío? ¿Es presión? ¿Qué cosa es? Entonces aquí hace una discriminación racional. Entonces, como ustedes ven, esta integración medular y después integración cerebral y cortical, entonces tiene que ver con otras áreas del cerebro. En este trayecto se van a encontrar con otro tipo de modulaciones, otro tipo de influencias, otro tipo de factores que van a alterar, modificando el dolor, pero también relacionándolo con otras áreas del cerebro, ¿verdad? Por eso es que el dolor no se relaciona solamente con una vía de receptor y una vía de señalización y una interpretación, sino que aquí se combina con recuerdos, con aprendizaje, con memoria, con cultura, cómo está en su situación emocional de la persona en ese momento. Entonces es por eso que el dolor tiene diferentes maneras de cómo interpretarse. Para alguien un estímulo puede ser muy doloroso, de una intensidad muy alta, pero para otra persona es un dolor apenas perceptible. Cuando hay entrenamiento, cuando hay trauma alrededor de esa situación de dolor. Y eso obviamente puede marcar un recuerdo. Y si marca un recuerdo, entonces eso se hace peligroso, sobre todo cuando vamos a tratar con pacientes como niños. Yo es lo que traduzco. Que puede condicionar su mal dolor y su mala afección. Yo estoy que traduzco. Bueno, nos ahorramos unas cuantas diapositivas. Las neuronas sensitivas se dividen en tres tipos. Neuronas sensitivas, las que van a ir hasta los receptores. Aferentes somáticas generales, aferentes somáticas especiales y aferentes viscerales generales. Esta es la división que hay que tratar de aprenderla para no confundirnos cuando les hago una pregunta sobre esto, ¿verdad? Y ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? Entonces ustedes al toque se dan cuenta cuál es el falso y la falsa. Neuronas aferentes somáticas generales tienen ramificaciones con una amplia distribución en todo el cuerpo y muchos tipos de receptores distintos. Dan como resultado sensaciones como dolor, tacto, temperatura. Los corpúsculos, por ejemplo, en la piel. Las neuronas aferentes somáticas especiales. Estas no se encuentran en la piel, están con receptores localizados en los músculos, tendones, articulaciones, etc. ¿Se acuerdan de estas terminaciones? Nos ayudaban a regular la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, porque influían en la respuesta del simpático para mejorar la perfusión a esos órganos. Estos también nos dan la propiocepción. ¿Qué es eso? El sentido de la ubicación de nuestras extremidades. Como están en los músculos, en los tendones y en las articulaciones, nos dan un sentido, una percepción o una ubicación de a dónde van a ir pues, nuestros extremos.
estimulación de las extremidades. Finalmente, las neuronas aferentes viscerales generales, que tienen receptores en varias estructuras viscerales, Creo que que perciben plenitud y malestar. creo que no está, no. Aquí, por No ejemplo, he visto. cuando vamos a hablar de la apendicitis, primero hay un dolor visceral, ¿no? Que es generalizado, burdo, sordo también le llaman, ¿no? Que tú dices, la persona dice, me duele, todo el abdomen me duele, ¿no? Y después, ese dolor que normalmente se encuentra en epigastrio, cuando ya se hace un dolor somático, un dolor mucho más específico, con fibras aferentes somáticas, en músculos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese dolor ya se hace mucho más localizado. Más aún, hay agentes de inflamación, prostaglandinas y otros tipos más de sustancias que hacen que uno pueda localizar de mejor manera el dolor. Y entonces ocurre la migración del dolor. Y en la apendicitis, como vamos a ver un momento, hay esa migración del dolor, solo lo estoy mencionando como adelante, ¿ya? Avanzamos. Entonces, estas neuronas aferentes van a ser pues, el inicio de las unidades sensitivas. Organización y control de la función somatosensorial. Los sistemas sensitivos constan de neuronas de tres órdenes. Primer orden, segundo orden y tercer orden, que corresponden normalmente a la estructura. Unidades sensitivas que contienen receptores sensoriales, las de primer orden, vías ascendentes, ¿verdad? Las de segundo orden, de la médula al tálamo, y los centros de procesamiento central en el tálamo y la corteza cerebral. Las de tercer orden, ¿verdad? Que tienen su cuerpo en el tálamo y que ahí se distribuyen hacia la corteza central. Entonces, estas de primer orden transmiten información de la periferia al sistema nervioso central. Las de segundo orden comunican con redes complejas identificadas en el núcleo espinal y viajan al tálamo. Y las de tercer orden llevan información del tálamo a la corteza cerebral. Entonces, aquí, como estamos hablando solo de sensitivo, vamos a hacer una diferencia en las que llevan sensaciones como el tacto, como la temperatura, y las otras vías que llevan sensaciones como el dolor. Porque ahí necesitamos hacer una diferencia para saber específicamente pues, quiénes son las vías encargadas de transmitir el dolor. Entonces, estas de primer orden, segundo orden y tercer orden se corresponden más o menos a la estructura de la integración del control de la función somatosensorial. Entonces ya podemos distinguir esto, ¿verdad? Primer orden, ¿verdad? Las de unidades sensitivas que contienen los receptores. Segundo orden, las vías de transmisión. Y tercer orden, del tálamo hacia la corteza de la integración. Recepción, transmisión y integración, ¿verdad? O interpretación. ¿Ya? Obviamente también hay algunas modulación que recibe la vía del dolor, que en la médula espinal ya puede emitir reflejos, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Y de esa manera hacer que se produzcan movimientos sin necesidad de que vayan a la vía de interpretación o antes de que vayan a la vía superior del tálamo y la corteza. En ese sentido, la vía sensitiva intermatómico, normalmente cuando vamos a hablar de estos receptores en la piel, están organizados o distribuidos en estos dermatómeros, que corresponden a ese nervio primera o neurona de primer orden que va a llevar la sensación de una determinada área del cuerpo y luego va a transmitirla por la vía correspondiente del cerebro. Obviamente esto difiere de la percepción del dolor visceral o del dolor de la vía somática que involucra tendones, músculos, etc. Pero como es la más ampliamente distribuida, pues se le hace una mención especial de que también presenta una organización particular. Y esta organización normalmente nos va a interesar cuando leemos del dolor referido. ¿Por qué? Porque alguna de estos dermatomas se va a involucrar pues, en esa convergencia o en esa unión o en esa aparente origen de un dolor, ubicación de un dolor, pero determinado sobre todo por el área que inerva este nervio o por el área de este dermatoma. En un momento vemos una imagen al respecto.
La experiencia somatosensorial surge de varios receptores distribuidos por el cuerpo, encargados de distintas tonalidades de sensación. La inervación somatosensorial del cuerpo sigue un patrón organizacional por segmentos llamados dermatomas. Una unidad sensitiva de una sola neurona, del ganglio de la raíz dorsal, sus receptores, toxón central que permite el asta posterior de la médula espinal, y la parte del cuerpo inervada por las neuronas aferentes somatosensoriales de un grupo de ganglios de la raíz dorsal que se llama dermatoma. Entonces, ¿de qué se compone? Dice un receptor, un axón, que finalmente termina En la asta dorsal, ¿verdad? Hasta aquí, para hacer ya la vía de conducción. Entonces, miren esa distribución de cervical, torácico, lumbar de estos dermatomas. Entonces, obviamente, en algún momento, cuando hay una lesión, cuando hay una fractura, una lesión en la piel, esa área que está involucrada podría pues corresponder a un dolor o una sensación de parestesia en toda esa región del dermatoma ubicado. Entonces, para tener una referencia importante, ¿no? Entonces, en esta primera parte se puede ver esa distribución del dermatoma cuando vamos a hablar de las neuronas aferentes somáticas que llevan esas sensaciones de dolor o temperatura que normalmente están relacionados con los corpúsculos receptores de esas sensaciones en la piel. Los demás solamente se menciona la vía por la cual ellos van a funcionar llevando la sensación del dolor. En un momento lo vamos a recordar. Entonces continuamos describiendo la vía sensitiva. Algunas ramificaciones se involucran en los reflejos locales de la médula espinal e inician directamente en los reflejos motores. Entonces estas sensaciones van a ser moduladas o van a tener sus respuestas directamente en reflejos modulares. Por ejemplo, el reflejo flexor o el reflejo de Resnick. Existen dos vías principales, la discriminatoria y la vía anterolateral, que transmite información como dolor, sensación térmica y tacto burdo o presión. Justamente esa es la vía que nos va a interesar. Aquí, por ejemplo, están mencionadas esas dos vías. Esta de aquí es la que transmite información discriminatoria, táctil, por ejemplo, fina, que nos permite saber qué tipo de objetos, qué tipo de estructura, qué tipo de superficie tiene el objeto que estamos teniendo. Pero una vía un poco distinta, menos específica, menos discriminatoria, pues es en la vía anterolateral. Entonces, como ustedes ven, esta corre por el mismo lado de este cuerno posterior, miren, hasta hacer su cruce en la médula, en la base de la médula. Va a cruzar recién en esta parte. En cambio, aquí hay un cruce en el mismo segmento prácticamente donde está ingresando el axón de la primera neurona. Entonces hay un cruce hasta anterolateral y de ahí pues hay una vía ascendente. Ahora aquí hay que discriminar dos. Esta que está más a la izquierda, que es el tracto espinotalámico, que lleva el dolor sordo, el dolor menos discriminatorio, el dolor crónico, el dolor difuso, y el tracto neoespinotalámico que lleva el dolor agudo, el dolor producido por una herida, por una fractura, el dolor producido por una quemadura, por ejemplo. En cambio el otro, un dolor crónico, por ejemplo, de una estructura interna. El paleoespinotalámico. El paleoespinotalámico. Dolores crónicos. Dolor crónico. Que un dolor sordo significa un dolor que no tiene una ubicación exacta, ¿no? Un dolor sordo hace su referencia que no escuchamos, pero así como no escuchamos, es decir, no lo percibimos de manera adecuada, no lo percibimos de manera que podamos distinguir en dónde comienza ese dolor, en dónde se origina ese dolor. A eso se refiere dolor sordo. Es como cuando no escuchamos, no entendemos qué cosa nos dice. De la misma forma, el dolor sordo no se puede interpretar su ubicación exacta. Pero ambos transmiten el dolor, ¿no? Claro, O es el
esta vía anterolateral, no esta de acá, que es más el tacto fino o el tacto discriminatorio. En la parte de acá abajo hay más detalles sobre lo que estoy mencionando. Ya cuando ustedes lean los esquemas o las diapositivas. Obviamente esta vía también recibe su valio espinotalámico, primero va a unas inervaciones aquí a la médula y de ahí recoge esa información y se va hacia tálamo, ¿no? Esto es importante porque puede sufrir varias modificaciones, puede estar integrado en algunas respuestas también a nivel medular que van a incluir respuestas del simpático, respuestas del parasimpático, como vamos a ver en un momento. Este es más generalizado y el otro es más discriminatorio, se refiere a más localizado. Sí, más localizado. Más localizado, un dolor agudo, ¿no? Un dolor que se puede distinguir mucho mejor. Entonces, las vías ascendentes incluyen la vía discriminativa, la cual cruza en la base de la médula, y la vía anterolateral que cruza dentro de los primeros segmentos de la entrada de la médula espinal. Entonces cruza en la base de la médula y la otra cruza en estos segmentos aquí abajo para hacer la vía de transmisión. Esta vía anterolateral transmite información sensitiva como dolor, sensación térmica, tacto curdo o presión, como hemos mencionado. Entonces, la percepción, finalmente, ya no vamos a hablar de vías, sino ya de la interpretación. Finalmente, el procesamiento central de la información se produce, este proceso final de información somatosensorial incluye los ámbitos del tálamo y la corteza somatosensorial. En el tálamo, la información sensitiva se localiza y se percibe en forma única. La completa localización y discriminación de la intensidad e interpretación del significado del estímulo requiere el procesamiento por parte de la corteza somatosensorial. ¿Dónde está ubicada esta corteza somatosensorial? El músculo sensitivo refleja la densidad de las neuronas corticales encargadas de este estímulo sensitivo. Entonces, esto se lo recordarán esto de nervioso. ¿Qué indica esta? ¿Por qué esta mano está más grande? ¿Por qué esta cara está más grande? ¿Por qué esta Son las zonas más sensitivas. Claro, es la zona en la cual hay un mayor acúmulo de neuronas sensitivas, es decir, la cara, las manos, la lengua, tienen un acúmulo abundante de células sensitivas, es por eso que son las partes más sensibles de nuestro organismo, a comparación de otras partes, ¿no? El resto del tronco, la espalda, etc. Esto es en cuanto a la corteza somatosensorial, ¿no? Y tiene más o menos su correspondencia con la corteza motora, pero nos permite ver cómo algunas porciones de nuestro cuerpo tienen más sensibilidad que otras. ¿Por qué? Obviamente el acúmulo de las neuronas que van a transmitir esa información, que van a interpretar esa información. Los músculos sensitivos reflejan la densidad de las neuronas corticales encargadas del estímulo sensitivo provenientes de aferentes de las áreas periféricas correspondientes. Y aquí está la ubicación del área de la corteza sensitiva primaria y del área de asociación somatosensitiva. Si estamos de anterior a posterior, posterior al surco lateral, superior al surco lateral, posterior al surco central. Entonces, estas dos, pero principalmente el área somatosensitiva es la que se encarga de la interpretación de los datos que estamos recibiendo como parte de una percepción o una estimulación de estos receptores que van a llevar no solo tacto, temperatura, sino también llevan... ¿Y la sensitiva primaria de igual forma? Sí, también. La sensitiva primaria también. Ambas. Tienen su trabajo en la interpretación de los estímulos y dolor. Entonces hemos visto los receptores que involucran a los dermatomas, la vía o circuitos de llevar esa sensación y finalmente el lugar donde se hace la interpretación. Pero ahora nos vamos a dirigir específicamente a las vías que conducen el dolor.
porque estas llevan otro tipo de información, ¿verdad? Temperatura, presión, etcétera, como hemos mencionado. Pero nos interesan más estas del asta posterior. Entonces, para definir el dolor, una experiencia sensitiva asociada con daño tisular real o potencial. ¿Por qué daño real o potencial? Porque el dolor es una experiencia sensitiva emocional, en primer lugar. No solamente se percibe textura, ¿verdad? Rugoso, suave, espinoso, friccionante, no sé, diferentes sensaciones, caliente, frío, sino que también tiene su relación con la parte emocional. Hace rato hemos visto, ¿verdad? Esa corteza interpretativa está relacionada con la zona límbica, con el tálamo, con hipotálamo, con base de la médula, que obviamente gobiernan otro tipo de funciones en nuestro cerebro. Entonces se integra no solamente el área sensitiva, se integra el sistema nervioso central y se integra el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso es que se dice que el daño que se previene o que se asocia no solamente es un daño real, porque te puede estar doliendo el cuerpo porque te has punzado con una aguja que alguien te coge, pues, sin cuidado en la casa. Metes una aguja en un lapicero y sufres un accidente con una aguja punzante en tus manos. Pero también un daño potencial. ¿Por qué? ¿Por qué daño potencial? Porque si estamos expuestos al sol una mañana y comenzamos a sentir que la cabeza se está calentando, que el rostro se está calentando, entonces todavía no hay daño. Pero no hay daño, pero ya ese aumento de temperatura se interpreta en nuestro cerebro como que puede producir daño futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar o vamos a buscar sombra, ¿verdad? Entonces es importante mencionar que este sistema de sensación del dolor funciona entonces también como un sistema de protección. Es por eso que en los diabéticos, por ejemplo, cuando tienen su neuropatía diabética, están expuestos. Claro, no sienten. Y esa alteración de la analgesia pierde ese factor de protección y puede estar necrosado, puede estar herido. Y lamentablemente se va necrosando, se va destruyendo, muriendo la piel y ellos no sienten, lo cual los pone a mayor peligro. Bien, entonces su percepción es subjetiva y puede ser influenciada por factores psicológicos, sociales y culturales. Claro, como tiene un componente emocional que está relacionado con estructuras corticales, en un sistema nervioso central, entonces obviamente que también tiene influencias psicológicas, sociales y culturales. Y su percepción es subjetiva. No podemos calificar el dolor de la misma manera para todas las personas. Es por eso que se creó la escala visual del dolor, ¿no? Para evaluar de manera visual el dolor. O la escala de EVA, que decimos. ¿Eva? EVA. Entonces a una persona le dices, ¿cuánto es tu dolor? De 1 a 10. Sí. La misma persona te puede decir, mi dolor es 9, mi dolor es 8, mi dolor es 3. Entonces tú ya te das una idea de cuán intenso es el dolor. Porque no podemos poner categorías como la temperatura, ¿no? Le pongo el termómetro y por más que la persona me diga, no doctor, yo tengo calor interno. No hay calor interno, eso no existe. Su temperatura está a 36 grados, no hay calor interno. Eso es una gastroenteritis. Entonces no depende de lo que nuestras medidas externas hagan, sino depende, como es una sensación subjetiva, depende de lo que la persona nos manifiesta. En algunos casos el dolor sí se puede convertir en algo más objetivo. ¿Cuándo el dolor tú puedes volver más objetivo? ¿Cuándo deja de ser objetivo y se vuelve un signo? Deja de ser un síntoma y se vuelve un signo del dolor. Bueno, no se vuelve el dolor un signo, puede dar origen a signos. Claro, porque puedes ver una lesión, obvio. Entonces ya te das cuenta que está experimentando dolor, ¿no? La deformación de una articulación o de una porción corporal. La posición con la que viene el paciente viene así. Te indica, ya no solamente es subjetivo, sino pues ya te das cuenta que el paciente está percibiendo dolor. O la facies también, lo que van a hacer el próximo año es semiología. La facies álgida. Facies, el rostro. ¿Cómo está el rostro? Todo eso nos puede dar una percepción más objetiva del dolor.
Entonces, normalmente cuando vienen a buscar certificado médico de manera incorrecta, vienen, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Estoy con dolor, doctor. Hágame un certificado médico, no quiero ir a trabajar. Entonces, yo, ¿qué dolor va a tener de este tipo, no? En realidad es falso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por más que sea subjetivo, siempre puede salir de alguna manera algunos signos que te pueden mostrar. Y pueden somatizar entonces. Ah, claro, el dolor también puede involucrar. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona esto del sudar frío, pero la diaforesis. Y la somatización, doctor, se le dice como un dolor de verdad. Claro, por supuesto. ¿Por qué la somatización? Tanto, mira, en primer lugar la diaforesis, porque el dolor en su transmisión estaba relacionado con la médula, con la médula espinal o con el bulbo raquídeo, ¿no? que gobierna el sistema nervioso autónomo. Entonces, obviamente puede relacionarse con la diaforesis. ¿Y por qué la somatización del dolor? Porque también tiene componentes de la corteza central que pueden estar relacionados para exagerar la hiperalgesia, por ejemplo, o un dolor falso, un dolor actuado, que también ocurre en ocasiones. Viene una señora a las 12 de la noche, infarto, no respira bien, y tú le preguntas a la compañera, ¿qué le ha pasado? No es que ha discutido con su hijo. Entonces, ya te tranquiliza, porque probablemente no es un dolor de corazón, sino es un dolor que está somatizando, ¿verdad? Lo está volviendo en algo real, pero está así. Saturación, 92. Frecuencia cardíaca, 100. Presión, 120/80. Normal, entonces te calmas, le pones un suelito con algo, o le llaman conversivo, también le llaman H con el sentido de una histeria. Entonces, los dolores que percibe una pareja cuando le termina, sensaciones desagradables, esos dolores que verdaderamente dice tener, ¿es cierto? Por eso mismo. Mira, en ese sentido, también recuerda que hay componentes psicológicos y sociales y culturales, pero también está asociado el sistema autónomo. Como está asociado el sistema autónomo, esa decepción, ese problema, puede involucrar también percepción de dolor. Por lo tanto, algún analgésico, ahora que lo mencionas, hace un año leí un artículo sobre el paracetamol. En esas ocasiones, cuando hay ese dolor emocional, sí, puede ayudar pues a superar ese momento, utilizando paracetamol para eso de acepina, para los que están así, para los que están desanimados, desmotivados. Pero otra cosa más que podemos añadir aquí, aunque lo estoy adelantando, pero ya una vez les diré. Por eso es que el dolor no solo se maneja a nivel sensitivo, ¿no? O sea, a nivel de receptores. Hay dolor crónico, sobre todo, que ya se va a manejar a nivel central. Es decir, no solo con AINES, ¿no? Con analgésicos AINES, sino vamos a usar antidepresivos. Porque justamente tiene un componente central. Ya lo adelantamos. El dolor es un síntoma frecuente que varía ampliamente en intensidad y no respeta ningún grupo de edad. Síntomas frecuentes, apreciados. Si este es el problema por el que mayor consulta médica existe, se supone que tenemos el primer grupo farmacológico que tenemos que manejar. ¿Cuál es? Analgésicos, cierto, hay, pero en un conjunto completo. Analgésicos. Debemos sí o sí manejar analgésicos. ¿Qué uso? De primera mano. ¿Qué uso en segundo? ¿Qué uso en tercero? ¿Verdad? ¿Qué uso en niño? ¿Qué uso en mujer embarazada? ¿Qué uso en anciano? ¿Verdad? ¿Qué uso en nefrópata? ¿Qué uso en cardiópata? Claro, que para todos el paracetamol es lo que más hay también en la costa. Si tu esposa no tiene paracetamol, con hierrita, eso ya es una crisis grave. Paracetamol. Después AINES. Todo el grupo de AINES. Después naproxeno, ibuprofeno, diclofenac. Sobre todo el diclofenac es el que se utiliza más en vía intramuscular. ¿Ya? Diclofenac intramuscular. Les va a salvar un montón de problemas.
Porque el dolor es el motivo por el cual consultan más las personas. Es el motivo de consulta más frecuente. Listo. Y es Ya bueno eso- sentir dolor también. ¿Perdón? Es bueno sentir dolor. Por supuesto, porque como hemos mencionado, es un mecanismo de defensa. Sí. Y además, no solamente te quedas con tu paracetamol y tus ánimes, ¿verdad? Vas a avanzar luego. Ahí hay que conocer tramador. Tramador. Hay que conocer ¿cuál es el otro? El nombre Reprimag, ¿le suena? Metamisol. Metamisol, dipirona, Reprimag. Eso que se utiliza también con precaución, más que todo por su poder antivirus. Entonces está relacionado a veces la fiebre con el dolor y con la inflamación. Entonces un AINE te conviene porque aparte de dolor te va a hacer una inflamación. Hoy vemos analgésico. Entonces, claro, pues es que a veces yo no estoy muy de acuerdo con las normativas nacionales, porque las normativas nacionales nos dan para la faringitis, paracetamol. No está actuando sobre la inflamación. Es un tratamiento incompleto. Pero a veces lo usan porque no lo usan así, porque sobre todo en niños se puede exagerar el uso de AINES y es peligroso. Bueno, de ahí tenemos que abarcar también antidepresivos que tienen un poder o una influencia para tratar el dolor también. Gabapentina, amitriptilina, sertralina, ¿no? Que pueden ayudarnos a manejar el dolor en el conjunto de medicamentos que tomamos para controlar el dolor. Entonces, claro, como profiláctico también, 2 o 3 días antes, si les hemos enseñado a manejar su calendario de menstruaciones a nuestros pacientes, 2 o 3 días antes del ciclo, y un profe. Con eso, van a pasar el ciclo. Y la teoría de la compuerta, eso que hacen a los niños porque viaja. Sí, justamente acá hablamos de la teoría de la compuerta. Teorías del dolor. Entonces, a ver, el sistema, esa parte nos falta. Cuando el dolor es un extremo intenso, altera la conducta de la persona y puede consumir toda la atención del sujeto. Entonces, el dolor, como tiene su relación con áreas corticales, con áreas medulares, entonces obviamente va a alterar la conducta del paciente. El sistema activador, por ejemplo, está muy estimulado, lo que va a ocasionar trastornos del sueño. Entonces, eso también puede alterar la conducta del paciente. Teorías del dolor. Hay una teoría de la especificidad y otra teoría del patrón. ¿Ya? Las he puesto con estas viñetas diferentes porque la teoría del control de compuertas y la teoría neuromatriz se relacionan más que todo con la teoría del patrón. Pero la teoría de la especificidad es un poco más distinta. En el texto mencionan más detalles sobre esta teoría de las compuertas y la teoría neuromatriz, porque los mismos creadores de esta teoría del patrón extendieron, ampliaron, complementaron sus ideas, argumentando estas otras 2 teorías. La teoría de la especificidad, como su nombre lo indica, considera que el dolor es una modalidad sensitiva independiente con receptores y vías dedicadas al procesamiento del dolor. O sea, aparte de Meissner, Merkel, Pacini, vías nerviosas libres específicas que conducen esta sensación. No sé si cierto. Tanto con receptores específicos y vías específicas para transmitir el dolor. Pero en cambio la teoría del patrón establece algo contrario. Dice que el dolor se distingue por patrones de actividad neuronal de las vías compartidas con otras modalidades sensitivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo voy a transmitir tacto, si yo aplico demasiada presión, eso ya no va a ser tacto, va a ser dolor. Otra, la temperatura. Yo percibo la temperatura de la piel, la temperatura de los objetos que están alrededor míos, pero si esa temperatura comienza a aumentar, yo voy a percibirlo como un daño, como un dolor. Entonces, depende del patrón, depende de la actividad neuronal. Esta sensación puede dejar de transmitir solamente temperatura, solamente tacto y comenzar a transmitir dolor. Entonces, esa es la idea que propone, el argumento que propone la teoría del patrón. Luego la teoría del control de compuertas, que
complementa. Sugiere que mecanismos neuronales a nivel de la médula espinal pueden inhibir o permitir el paso de señales dolorosas al cerebro. Es decir, que el dolor puede ser modulado en la médula espinal de tal forma que cuando un dolor, por ejemplo, estamos expuestos al sol, ¿verdad? No hemos llevado sombrero y el sol comienza a darnos en el rostro. Entonces, hay compuertas que en un momento determinado se abren en la médula espinal y de tal forma que esa sensación de temperatura ya no se ve solo como calor, sino como un daño potencial a nuestro organismo. Entonces, en ese momento la compuerta se abre y se transmite esa sensación de dolor que nos hace buscar sombra. Esa teoría complementa al patrón, porque obviamente tiene que existir un límite, un umbral en el cual un estímulo deja de ser solamente una sensación para convertirse en una sensación de dolor. Solamente dejamos de percibir algo que discrimina la textura y comenzamos a percibir dolor. La teoría de la compuerta. Eso también tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué no hay dolor cuando estamos haciendo ejercicio? Nos patean, nos ponen una zancadilla, nos golpeamos con el fierro del arco, chocamos rodilla con rodilla y tranquilo estamos jugando, pero acaba el partido, mediodía. Todo el cuerpo. Hoy día, que las neuronas están concentradas. Entonces, porque claro, estamos concentrados, estamos con adrenalina en ese momento del partido. Entonces, esa adrenalina, esa concentración, la memoria está cerrada para la percepción del dolor. Pero cuando se termina ese estímulo, esa influencia, entonces ya percibimos el dolor. Eso también, como ustedes ven, hace referencia, por ejemplo, a cómo sin necesidad de analgésico se podría disminuir el dolor. ¿Cómo? Con masajes, por ejemplo. Los masajes pueden iniciar una respuesta de compuerta que impida que el dolor se perciba como tal. No estás haciendo nada para darle algo a ese dolor, para atacar el receptor. Simplemente, sí puede ser. El texto menciona que puede ser entonces los masajes o la sensación de un masaje puede disminuir el dolor, sin necesidad de involucrar medicación o drogas que modifiquen los receptores o las prostaglandinas que se han formado para generar ese dolor. Entonces, bastante coherente, ¿no? Y amplía más o menos la teoría del patrón. Finalmente, la teoría neuromatriz ya tiene que ver con lo que hemos estado mencionando antes. Describe el dolor como el resultado de una red neural que integra múltiples dimensiones de la experiencia dolorosa. ¿A qué se refiere? Es decir, que el dolor no solamente son receptores, son vías, sino el dolor tiene que ver con una red cerebral o una red que integra múltiples zonas neuronales. Obviamente que en esta red está involucrado otros conceptos del dolor, la cultura, la educación, la memoria. Un niño, por ejemplo, que por primera vez le van a poner su vacuna a los 2, 3 años, no se recuerda de nada. Pero póngale a un niño una vacuna de 2 años, 3 años, se trauma, ¿no? Ve el mandil blanco y se acuerda. Mandil blanco, inyección. ¡No! Es por eso que los pediatras, si alguno de ustedes va a ser pediatra, gloria a Dios que así sea, van a estar con uniformes de colores, ¿no? Con Cositos, razón. ¿Por qué? Para distraer al niño, que no se recuerde de esa experiencia terrible. Entonces, esa es la razón por la que esta teoría también tiene sentido, ¿no? Y nos permite ver que el dolor no solamente de receptores y vías, sino también tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Otros chicos más grandes, de 10, 12 años, cuando van a ponerles un intramuscular, ahí nació la anestesia enzimática. ¿Qué es la anestesia enzimática? 4 internos o 3 enfermeras encima del paciente. Para agarrarlo y ponerle un intramuscular. Eso le llaman anestesia enzimática. Es así, los chicos se recuerdan y puede generar trauma para las siguientes curaciones. Y eso ya no sería post-trauma. Claro, podría estar asociado, sobre todo cuando se anexa o se vincula con el síndrome de estrés postraumático. Sí.
Entonces situaciones de secuestro, situaciones de guerra, hacen que uno sueñe o experimente ese dolor, porque ese dolor ha quedado en esa red neuronal marcado como parte de la memoria de la experiencia de una persona. Entonces, como ustedes ven, tanto la teoría de las compuertas como la neuromatriz complementan la teoría del patrón, que indica que los mismos receptores en diferente modalidad sensitiva podrían expresar o llevar la sensación de dolor, ¿verdad? Al final el libro menciona que tanto la teoría de la especificidad como la teoría del patrón podrían estar relacionadas, no ser excluyentes, sino ser también complementarios, ¿no? Justo lo va a tomar, ¿ya? Receptores y medidores del dolor. Los nociceptores o receptores del dolor son receptores sensitivos que se activan por estímulos nocivos a los tejidos periféricos. Desde el punto de vista estructural, estas terminaciones receptivas de las fibras periféricas del dolor son terminaciones nerviosas libres. Nociceptores y mediadores químicos como prostaglandinas y bradykininas juegan un papel clave en la señalización del dolor nociceptivo y neuropático. Nociceptivo en referencia a lesiones que pueden producir dolor, químicas, ¿no? Por temperatura, por presión, una laceración, etc. Y neuropático por una alteración de la misma vía del dolor. Podría haber una, sobre todo en la diabetes, por ejemplo, hay una neuropatía, ¿no? Que podría generar una polineuropatía, que podría generar parestesias, ¿no? O sensaciones similares al dolor o analgesia. Las vías espinotalámica y paleoespinotalámica son responsables de transmitir el dolor agudo y del dolor crónico visceral respectivamente. Esto ya lo mencionamos en el dibujo, ¿verdad? No se vayan a confundir, ¿ya? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? Entonces esto hay que recordar, ¿ya? Para no confundir. Receptores y medidores del dolor. Los potenciales de acción nociceptivos son transmitidos por medio de dos tipos de fibras nerviosas: las fibras mielínicas A delta y las fibras C amielínicas. Obviamente el dolor conducido por las fibras delta tradicionalmente se llama dolor rápido y por lo general se da por estímulos mecánicos o térmicos. El dolor por las fibras C a menudo se describe como dolor de onda lenta, que es de inicio más lento y dura más tiempo, por eso corresponde al dolor crónico. Se desencadena por estímulos químicos o por estímulos mecánicos o térmicos persistentes. Los potenciales post-excitatorios lentos generados por la fibra C son responsables de la sensibilización central para el dolor crónico, ¿no? Entonces, aquí no son exclusivas tampoco estas vías C, A delta o C de las vías que podemos tener. Es decir, que tanto vías amielínicas o mielínicas pueden conducir también esta sensación del dolor, obviamente correspondiendo más el dolor crónico con el paleoespinotalámico que estamos mencionando, ¿verdad? Pero no necesariamente excluyendo, ¿ya? No necesariamente excluyendo. Acá se menciona dolor crónico asociado a la fibra C, y aquí se menciona el paleoespinotalámico correspondiente también al dolor crónico. ¿El agudo sería neo? Normalmente correspondiendo a esto. El texto menciona que no es exclusivo. Supongo que también esto puede conducir a algún tipo de dolor o esa constante sensación de dolor podría luego convertirse en un dolor crónico. Cuando es persistente, una fractura, ¿no? Esto sobre todo nos interesa cuando vamos a usar medicación intramuscular. Siempre nos han dicho, ¿verdad? Cuadrante, superior, externo, para evitar lesiones del nervio ciático. Pero aunque tú pongas el inyectable, el cuadrante superior externo, siempre van a haber trayectos nerviosos que pueden ser lesionados o por la punción o por la introducción del medicamento. Porque, imagínense, el límite son 10 ml. Una jeringa de 10 ml puede ser puesta en el glúteo de un adulto. Entonces es bastante, 10 ml. Entonces, más aún, si ingresa penicilina con dexametasona,
le va a doler una semana. Eso también. Claro, el mecanismo también duele. También. Entonces, si son 10 ml, podría producir alguna lesión que por más que tú has puesto en el cuadrante superior, externo, Qué bueno. puede doler y ese dolor se puede volver crónico, ¿no? Entonces eso obviamente después te pueden decir, me he puesto mal, no sabe poner la enfermera, no es eso, sino que siempre hay riesgo en la introducción de medicamentos intramuscular. Por eso es que se trata de evitar al máximo, ¿no? Y a veces si tienes enfermera, prefieres intravenoso, que es más rápido. Doctor, pensaba que solamente el dolor era por el mismo, la misma introducción de la aguja, pero la tensión y la deshidratación también tienen que ver algo con el dolor. Por supuesto, porque van a abarcar un espacio en el músculo Mayor que también viscosidad. generan irritación, la presión, la irritación del medicamento. Los receptores inhibidores químicos, como ya los 10 de la espinotalámica, ya hablamos de esto. Entonces, los potenciales de acción nociceptivos son transmitidos por medio de dos tipos de fibras nerviosas aferentes, ya mencionamos, y dolor crónico. Entonces, aquí tenemos otra vez la misma imagen que vimos al inicio, pero ya tiene algunas alteraciones. Ya no está esta vía que se producía por el mismo lado, ¿verdad? Sino ya nos referimos a la vía anterolateral, que involucra tanto neoespinotalámica como palioespinotalámica. Comenzamos con la lesión, la inflamación, una herida, una quemadura, etc., que produce liberación de mediadores, sustancia P, prostaglandina, serotonina, serotonina. Esto a la vez estimula los receptores que corresponden a la primera neurona, o la neurona de primero. ¿Dónde es el cuerpo de la primera neurona? En los ganglios. Esta extiende sus axones hasta la neurona del segundo orden. ¿No es el cuerpo de la segunda neurona? Está en la médula. Esta a su vez, por dos vías, panespinotalámica o neoespinotalámica, van a llevar su sensación, su información primero al sistema reticular activador ascendente, que está relacionado con la vigilia, con la atención, por eso altera pues, los estados de la conducta, el insomnio, la atención, altera la conducta y luego pues llega hasta el tálamo, nuestro cuerpo de la tercera neurona, ¿verdad? Y para ir llevar la información a la corteza somatosensitiva para la integración. Sí. Circuito y vías de la médula espinal. Las neuronas nociceptivas, ahorramos esta diapositiva. Las neuronas nociceptivas transmiten impulsos de las neuronas del asta posterior por medio de las receptores químicos. La vía neoespinotalámica y la palespinotalámica se utilizan para transmitir información referente al dolor hacia el cerebro. Varias vías neuroanatómicas, así como obstétricos, opioides, endógenos, simulan el dolor en el sistema nervioso central. Entonces, obviamente, luego de recibir esta información del dolor, el cerebro responde con analgésicos endógenos, ¿verdad? Que permiten la modulación de ese dolor. Endorfina. Las endorfinas. De esta forma, estos pueden disminuir o pueden hacer que el dolor sea más llevadero. Doctor, ese sistema de artículo que mencionó, ¿fue para modular la conducta? Aumento de la alerta. Este aumento de la alerta obviamente modifica conducta, altera el sueño, etc. Entonces, este cuadro resume tanto los sistemas que están en la inhibición del dolor o que van a permitir una modulación del dolor a través de analgésicos endógenos, y estos que están con azul se refieren a los que ocasionan modificaciones como consecuencia de la percepción de ese dolor, que a la vez hacen que sea interpretado de distintas maneras o que el cuerpo responda a esa sensación de dolor. Entonces, comenzamos con fibras rápidas o lentas, aquí hacia el ganglio de la raíz dorsal, donde es el cuerpo de la primera neurona. Luego, circuitos de modulación de la médula espinal y el cuerno posterior. Aquí, por ejemplo, está la teoría de las compuertas, que permiten o no el paso de esa sensación de dolor. Estas fibras de primarias del tacto, por ejemplo, podrían estimular estas zonas o permitir que estos estímulos no se transmitan hacia la corteza. Es por eso que los masajes, ¿no? El tacto puede permitir que haya cierta modulación del dolor.
Hay otra técnica que describe para el dolor aquí, que es pasar una escobilla de fibras suaves o de cerdas suaves por la zona dolorosa, que también puede ayudar a disminuir la sensación de dolor. Por el tracto espinotalámico o el neoespinotalámico o el paleoespinotalámico, ¿no? Dolor sordo. ¿Qué era dolor sordo? Un dolor mal percibido. O del dolor agudo o intenso, relacionado sobre todo al daño tisular. Esto va al sistema activador reticular ascendente, que altera la conducta, altera el sueño, altera la alerta, hace que las personas pierdan la atención en sus ocupaciones normales, por el dolor crónico sobre todo. Y luego esto tiene diferentes vías, ¿no? Al hipotálamo para reproducir todas estas reacciones autonómicas. La diaforesis, por ejemplo, la que hablábamos hace un momento, que puede indicar un dolor frío, un sudor frío cuando hay una fractura, un dolor grave. En el tálamo hay conexiones con la corteza límbica. Si ustedes leen el texto, se habla bastante de estas conexiones de la corteza límbica, donde se involucra la experiencia emocional del dolor, la memoria, el recuerdo, etc. Y los centros corticales, que hablan sobre todo de cómo se relaciona el dolor con la cultura. Por ejemplo, la cultura asiática tiene un umbral del dolor mucho más alto que una cultura distinta, ¿no? Sobre todo la cultura de Palestina, ¿no? Esa zona que el umbral del dolor es mucho más bajo. ¿Por qué? Cuestiones culturales, cuestiones genéticas. O tal vez entrenamiento, ¿no? Un militar obviamente tiene una tolerancia al dolor más alta que un niño, ¿no? Que una niña. Todo esto pues indica que hay no solamente cuestiones de receptores o de vías relacionadas a la corteza, sino también centros corticales que pueden modificar esa sensación del dolor. Y así podemos tener las modificaciones en la asociación con la corteza somatosensórica primaria, la modulación o la interpretación del dolor. Centros cerebrales y percepción. El tálamo y la corteza somatosensorial son cruciales para la localización y significado del dolor. Las interconexiones entre estos centros y la corteza límbica contribuyen a la dimensión emocional del dolor. En el sistema neoespinotalámico, las conexiones entre el tálamo lateral y la corteza somatosensorial son necesarias para dar precisión y discriminación a una sensación dolorosa. El sistema paleoespinotalámico se proyecta en forma difusa sobre los núcleos intralaminares del tálamo hasta áreas amplias de la corteza límbica. Estas conexiones quizás estén relacionadas con la molestia, la alteración del estado de ánimo, el efecto de la disminución de la tensión propias del dolor, ¿verdad? Porque se alteran muchas cuestiones por el dolor. Hay cambios de ánimo. Imagínense una persona que tenga dolor por ciclos, ¿no? Que cada mes tenga dolor. Esa persona entonces también va a tener alteraciones de ánimo, de atención, que uno tiene que saber reconocer, uno tiene que saber dar atención y respetar, cuidar. Entonces, esta es una imagen que describe lo que hemos mencionado sobre la percepción del mundo, comenzando con los receptores, ¿verdad? Esos receptores van a llevar la información de la médula hacia el tálamo, de ahí a la interpretación del dolor. Una vez que se interpreta el dolor, el cerebro puede condicionar una respuesta que vaya en la médula, que module el dolor o que haga cambios necesarios para evitar ese daño o ese dolor que se está percibiendo. En algunos casos, ese estímulo puede ser interrumpido por algunas reacciones, algunas modulaciones producidas en la médula, de tal forma que ese estímulo queda ahí y ya no se dirige hacia la vía interpretativa o hacia el centro de interpretación, y el dolor puede disminuir. Hemos hablado del deporte, de los masajes, del estrés, ¿no? Que podría de alguna manera cerrar la compuerta para que el dolor no vaya a la zona de interpretación. Y obviamente también respuestas medulares que incluyen el reflejo flexor y el reflejo de retiro como factor, como mecanismo de protección. Doctor.
¿El dolor somático y visceral actuaría de la misma forma que nos está explicando? Definitivamente ambos tienen también receptores, vía de transmisión y también la interpretación, el somático y el visceral. ¿Y cómo hace uno para que sea más específico que el otro? Por la conducción de las fibras a las que son, por las que son conducidas las sensaciones del dolor. Hablamos de fibras C o de fibras A delta, ¿verdad? Que a veces corresponden a esa misma sensación, o como bien lo menciona, a veces pueden estar superpuestas. Iría por la vía discriminativa, la que es visceral, y la otra iría por la anterolateral. Claro, en este caso más que todo nos referimos al nervio espinotalámico o al palespinotalámico. Y también su relación con la vía discriminativa, porque la vía discriminativa llevaba sensación del tacto fino, del tacto de la estructura, aunque a esa no se la menciona de manera específica, ya que en las gráficas anteriores se ha destacado más la vía anterolateral, porque esta vía discriminativa posterior ha salido más del cuadro, ¿no? Porque lleva más que todo la sensación de la discriminación fina, ¿no? Del tacto. O sea, solamente es tacto fino. Probablemente hay una interrelación, pero principalmente el dolor es llevado por la vía anterolateral, con las vías neuroespinotalámica y palespinotalámica. Aquí justamente corresponden las fibras amielínicas y mielínicas que conducen esa sensación de dolor. No están involucradas entonces en esa transmisión del dolor las vías discriminativas. Ahora, el dolor somático visceral pues se transmite también. ¿Cuáles estarían más relacionadas con el dolor somático, por ejemplo? Las vías del neuroespinotalámico y las otras del palespinotalámico, ¿verdad? Aunque, como dice el texto, podrían estar también interrelacionados. Sobre todo cuando vamos a hablar, por ejemplo, del dolor referido. Ahorita hablamos del dolor referido y ahí hacemos una combinación de las. Estamos hablando de los centros interpretativos. El umbral del dolor, intolerancia al dolor. El umbral del dolor es el punto en el que un estímulo se percibe como doloroso. La tolerancia al dolor es la cantidad máxima de dolor que una persona puede soportar, la cual es altamente individual y puede ser afectada por varios factores psicosociales. Obviamente, el umbral del dolor tiene aquí mucho que ver con la gestión límbica, con la corteza, como hemos mencionado hace un momento. El entrenamiento, la cultura, la memoria estarían involucrados entonces en el umbral del dolor. Dolor agudo, dolor crónico, más la diferencia, más o menos 6 meses. Es más de 6 meses, es menos de 6 meses. Dolor somático proveniente de la piel o los tejidos profundos y es generalmente más localizado. Un dolor visceral surge de órganos internos y puede ser más difuso o difícil de localizar. Y en ese sentido, les adelanté que, por ejemplo, hay algunas zonas de nuestro organismo que pueden percibir, primero, la apendicitis, por ejemplo, debería estar aquí, pero esa irradiación o esa referencia, primero podría comenzar como un dolor somático, pero luego ya volverse más específico cuando se hace un dolor visceral, más general, más extendido, menos localizado, pero luego volviéndose un dolor somático, cuando ya se hace mucho más exacto el sitio de ubicación del dolor. Entonces, esa migración del dolor de epigastris a fosíliaca derecha es un signo muy importante para el diagnóstico diferencial en el abdomen agudo. Eso sumado a la anorexia de 12 horas. Eso sumado a la temperatura diferencial entre temperatura rectal y temperatura oral. Eso sumado al multipositivo, mejor dicho, Marbarney positivo, prácticamente el diagnóstico de la piel. Entonces, las dos entidades quirúrgicas
que debemos también dominar es apendicitis y colecistitis, por su implicancia en la gravedad de sus complicaciones. Por eso es que hay que conocer esta diferencia o esta migración del dolor cuando se cambia de dolor visceral a dolor somático. ¿Es el cambio porque más fibras se estimulan? Sí, también porque se acumulan prostaglandinas, ¿no? Y eso obviamente indica un dolor más específico, ¿no? Mejor ubicado. Aquí hay una tablita con referencias de dolor agudo y crónico para leer. Y dolor referido, lo último. El dolor referido es percibido en un área distinta de su origen, debido a la convergencia, palabra clave, convergencia, de las vías nerviosas en la médula espinal. Puede complicar el diagnóstico y el manejo del dolor. Entonces miren aquí, está viniendo esta vía desde los intestinos y está viniendo de un dermatoma. Ambas convergen en una neurona de segundo orden. Normalmente cada vía, cada receptor tiene su neurona propia, tanto de primer orden, de segundo orden, su interpretación hasta el cerebro. Pero se menciona también que algunas convergen en una sola neurona de segundo orden. Y esta convergencia, por origen embrionario, por ubicación similar, podría generar este fenómeno del dolor referido. Es decir, que se percibe un dolor en un sitio del intestino, pero ese dolor tiene su extensión o su referencia en una porción distinta de la piel. Hay un esquema muy interesante sobre a dónde se refiere un dolor. Vean, aquí arriba, diafragma, pulmón e hígado. ¿Qué distantes están estas zonas? Ni siquiera coinciden con los dermatomas. Si ustedes recuerdan, los dermatomas no tienen nada que ver con esta región, pero probablemente están relacionadas con el origen embriológico. Y si, por ejemplo, en esa zona donde dice hígado, le duele a la persona, en esa zona, ¿le dolería también el hígado? Probablemente el dolor esté iniciándose aquí y tenga una referencia en esta zona. ¿No puede ser inverso o solamente así? En este caso no. Es decir, una lesión en la área clavicular no va a ser su dolor en el hígado. Ah, eso así no funciona. Aquí, por ejemplo, el corazón también tiene extensión. Claro, podría ser, en este caso sí podría ser por el dermatoma, pero en otros casos no, por otros casos más lejanos. Hay una pregunta en la guía. ¿Por qué se entiende el dolor? Ah, verdad. Cuando hablamos del dolor que se extiende a brazo, ese es más que un dolor referido, es un dolor irradiado. Irradiado. ¿Y cuál es la diferencia? El dolor irradiado no es una convergencia de diferentes vías, sino es que utilizan la misma vía de señalización, en este caso el freno, que llevaba sensación de dolor tanto del brazo como del brazo. Esa no es convergencia. Ahí no es convergencia, sino utilizan una misma vía de sensibilidad por origen embrionario, y por eso pues hay diferencia entre dolor irradiado y dolor referido. El dolor referido es una convergencia de vías de receptores de la primera neurona de primer orden, y en el irradiado se comparte la misma vía sensitiva por cuestiones de origen embriológico. O sea, un solo nervio. Normalmente un solo trayecto nervioso o un grupo nervioso, un grupo de nervios. Entonces prácticamente No vi esa parte de umbral y tolerancia, pero ¿era lo mismo? Umbral y dolor a tolerancia. si umbral o tolerancia estamos hablando de lo mismo, que puede estar modificado por cuestiones conductuales, emocionales, culturales, etc. Las personas que practican esa calma o chi, no sé, eso, que se sientan que les duela, ¿cómo pueden manejar el dolor? Justamente es Emocional. justamente pueden manejar su dolor. Se ponen en fuego, quemados, se sientan. En un tiempo Papel mental. utilizar carbones, ¿no?
Todo es mental, entonces. Obviamente, porque según la teoría de las compuertas, Sí. puede generar emociones. ¿Y de qué depende que haga esa activación de teléfono? Conductual. Cuatro vías. Las emociones. Porque viene No es más que eso. Es justamente una comprobación de la teoría de las compuertas. El hecho de que algunas personas digan, no voy a hacer y lo hacen. Ah, eso también explica por qué el hecho de hacerte un estímulo como demasiado que llega a estar pensando a llorar. Sí, podría ser, pero también explica el fenómeno, no sé si ustedes han visto alguna serie, alguna película, cuando utilizan un pedazo de hielo y le pasan por la espalda y dicen, te voy a poner un carbón quemante en la espalda, y pasan el hielo por la espalda. Entonces el cerebro lo interpreta como dolor, porque dice, me están poniendo un carbón caliente en la espalda. No, me van a quemar, pero es en realidad un pedazo de hielo que produce la misma sensación. Entonces, experimenta el dolor como si fuera una quemadura. Entonces, pero en realidad es una interpretación que el cerebro está haciendo de ese estímulo. Es como... ¿Compartes entonces sea entre la primera neurona y la segunda? Sí, la teoría de las compuertas se da sobre todo en la segunda. En la segunda. Porque interrumpe su transmisión hacia la área de la corteza sensitiva o de la interpretación del dolor. El próximo lunes es la última clase, amigos, que vamos a hablar de temperatura. ¿Qué libro es ese, doctor? Por los últimos capítulos del podcast. Ah, sí, sí, sí.